El Economista, podcast. ¿Qué tal? Soy Fausto Pretelín Muñoz de Cote, editor de la sección Geopolítica en el periódico El Economista. Fausto.pretelín@eleconomista.mx. Al valor de la palabra. El objetivo de este podcast es acercar el mundo al micrófono, en donde no vamos a hablar por hablar. No vamos a tener un exceso de palabras, un análisis de lo que ocurre en el mundo. Globaliqué con Fausto Pretelín. ¿Qué tal? Me da mucho gusto, soy Fausto Pretelín en este espacio del Economista Podcast Globaliqué. Y en esta ocasión es un enorme gusto contar con la presencia aquí en el periódico con la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramarevska, diplomática de carrera, es concurrente con Guatemala, Costa Rica, Panamá y Belice. Concurrente significa que también es embajadora en estos 4 países que acabo de mencionarles. Es licenciada en Filología Eslava, también es licenciada en Derecho Internacional y desde 1995 es miembro del servicio diplomático de su país, Ucrania. Fue cónsul en Barcelona 2016-2020 y el 12 de agosto del 2020 fue designada embajadora de Ucrania aquí en México. Ha trabajado también en temas diplomáticos en Italia, en Croacia, en Bosnia y Herzegovina y fue vicedirectora del Departamento Europeo en el Ministerio de Exteriores de Ucrania. Es un gusto que esté con nosotros, embajadora, en un momento pues difícil, complejo para su país, un tema que tendría que estar muy asentado también en América Latina, en México, comprender con mucha empatía esta invasión que ha hecho Rusia a su país, en clara violación de la Carta de Naciones Unidas, el artículo 2, párrafo 4, sobre la inviolabilidad de las fronteras, la integridad territorial, en clara violación del acta final de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa en Helsinki. Es una carta de 1965 que dio origen a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, y también habla del principio de la inviolabilidad de las fronteras. Creo que hay elementos de sobra para entender en términos legales esta violación flagrante que ha hecho Rusia en contra de su país, Ucrania. Y quisiera preguntarle, embajadora, si usted ve a través de un acuerdo de paz alguna luz al final del túnel. En primer lugar, muchas gracias para esta invitación a participar en su programa y pues saludos a todos sus oyentes. Sí, como usted ha mencionado, ya estamos viviendo el segundo año de esta invasión, de esta guerra. Pues para nosotros es una guerra de existencia, en efecto, para los ucranianos, porque sabemos al inicio pronunciados principalmente objetivos de Putin de desnacionalizar, desmilitarizar, desnazificar Ucrania. Entonces, idea fue de privar ucranianos de su estado, de privar ucranianos de su identidad. Pues para nosotros es una guerra existencial. Y este tipo de guerra no podemos perder. Claro. ¿Qué hace una embajadora como usted en México precisamente en una época de guerra? ¿Cuál sería el mensaje que usted enviaría a los mexicanos? Bien, para nosotros es importante que aquí en México entiendan de qué se trata, que es una guerra, qué tipo de guerra es. En el siglo XXI tenemos una guerra en centro de Europa de este tipo, como fueron guerras de Primera o Segunda Guerra Mundial. Usted ha mencionado estas propuestas de paz que ahora recibimos de diversos lados del mundo, de China, de Brasil, de México, últimamente de países latinoamericanos o de otros países. Pues sí, vemos que todo el mundo quiere paz para Ucrania, esto apreciamos y especialmente estamos agradecidos para todos los líderes mundiales que quieren involucrarse activamente y apoyar y ayudar a lograr paz en esta situación. Pero para nosotros es importante que esta paz está basado en principios de la ONU, en la Carta de la ONU. Entonces, integridad territorial de Ucrania es muy importante.
pues no vamos a ceder ningún centímetro de nuestro territorio. Ese es principio básico para nosotros, para lograr paz. Pues paz verdadero y paz que podemos, en que podemos vivir después en muchos años, muchas décadas. Pues llamamientos para hacer paz ahora, como dicen rusos, considerando la nueva realidad territorial, como dice Rusia, esto para nosotros no es aceptable. Y creo que no puede ser aceptable para ningún país en el mundo. Hay un líder, no sé si había aquí en América Latina, que 20 años atrás llegó al poder en Brasil, que es Lula. Después deja el poder, pasa por la cárcel, regresa en el mes de diciembre pasado, en enero de este año, al poder en Brasil, y él genera muchas expectativas, desde mi punto de vista, no sé si bien sólidas, bien sostenidas, de que quiere la paz, ¿no? Pero, a mi entender, comete un gravísimo error en China, cuando viaja hace algunos meses, en donde no guarda silencio y deja claramente que tiene un preferido, que se llama Rusia. Absolutamente. Que tiene a dos entes a quien ha señalado y los ha criticado, como es Estados Unidos y la Unión Europea. Particularmente Estados Unidos le pide que deje de estar alentando esta guerra. ¿Qué piensa su país y usted, embajadora, con este tipo de mediación, y lo pongo entre comillas, en donde no hay equidistancia entre los dos países? Creo yo, sin ser un experto en negociación, debería de haber equidistancia entre las dos partes con este mediador, para que pudiera él sentar en una mesa a los dos países, a Rusia y a Ucrania. Sí, absolutamente estoy de acuerdo con usted. Cuando unos dicen que quieren paz para Ucrania, pero en el mismo tiempo ponen en una mesa un agresor y una víctima, pues esto no es aceptable, porque tenemos que entender que hay un país agresor que ha atacado a otro país, y en este sentido no pueden hacer estos llamamientos a ambos partes de hacer paz. Pues y los llamamientos del señor Lula tienen que contener al menos el llamamiento a Rusia de sacar sus tropas de territorio de un país invadido. Y aquí inicia todas las negociaciones. Tienen que sacar sus tropas de nuestro país. Y después podemos hablar de paz. En nuestra situación podemos hablar de compensaciones de Rusia sobre todos los daños causados por esta guerra, por resolver todos estos temas hoy conocidos por todo el mundo, de deportación forzada de nuestra gente, de los niños. Claro. Pues esto es otra cosa que tenemos que resolver. Sí, yo creo que ya se ha convertido en una caricatura, y nunca, mejor dicho, esta de no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Quizás hace 20 años generó progreso, eliminó la pobreza en su país, pero en política exterior ha cometido graves errores en este nuevo gobierno, y sobre todo yendo a China con esta propuesta. Y en el caso de México, que también me parece que el presidente de México no es nuevo, lleva 4 años y medio sin política exterior, sin proponer, más bien ha descuidado su política exterior, ha agredido a España, ha agredido a Panamá, a muchos países, y de repente dice, bueno, propongo que sea la ONU, el Vaticano, la India. ¿Tiene algún sentido esta propuesta? Bien, en este sentido yo menciono que para nosotros es importante estas cosas, que todas las propuestas de paz tienen que contener los principios básicos de la Carta de la ONU. Pues otros llamamientos de paz, consideración de nuevas reales como realidades territoriales, como dice, ¿qué entendemos cuando rusos dicen esto y también llaman por la paz? Pues quieren quedarse con territorios ocupados. Entonces no entiendo la postura del gobierno de México. ¿Quiere que nosotros cedemos nuestros territorios a rusos? ¿Esto es paz para Ucrania? No, esto no significa paz para nosotros. De otro lado, pienso que México es una importante potencia mundial. Tiene 13 lugar entre economías más potentes del mundo, y creo que el papel de su país como jugador importante mundial tiene que ser más activo
en estas actividades mundiales, globales. Pues por eso para nosotros es importante la postura de México y queremos ver México entre los países que actúan más activamente, más decisivamente, digamos, condenando el agresor. Pues esto es la situación cuando tú ves en la calle que uno con arma está atacando a otra persona, pues no puedes estar neutral, mirando cómo y no dejan a esta otra persona que no tiene armas, no le den armas para que se finaliza esto o acaba más pronto posible. Esto entendemos como el paz. Claro. No, señores, esto no es paz. Sí. A principio del sexenio, el presidente López Obrador decía que él estaba a favor de la no injerencia, la no intervención, pero ahora, bueno, en Perú ha tenido una injerencia, y no solamente en Perú, en Panamá, en España, ¿no? Es decir, es inconsistente, pero bueno, ya son 4 años y medio y creo que no va a mover mucho, creo yo, en política exterior presidente. Entre las propuestas de paz del presidente Zelensky, particularmente creo ya haber escuchado de usted algunas ideas sobre, primero, que regresen a este territorio que se ha llevado Rusia de manera ilegal ante el derecho internacional, y después hablar de paz. Sí, exactamente. Por eso nosotros vemos que solo propuestas que ahora tiene en la mesa Ucrania, que propuso el presidente Zelensky, pueden ser viables, pueden procurar paz para Ucrania, y no solamente para Ucrania, es una fórmula de paz que puede ser utilizada en otras situaciones, para otros países también. Claro. Por eso queremos que lo más amplio participación de países del mundo en esta fórmula de paz que ya han apoyada por nuestros socios europeos, por Estados Unidos, por Canadá, pero queremos ver entre estos países también América Latina. Hasta ahora Guatemala, por ejemplo, ha apoyado esta fórmula de paz de Zelensky. Queremos ver entre estos países México. Claro. Esto es importante para nosotros. Hay una propuesta de un tribunal especial desde el año pasado por parte del presidente Zelensky. ¿Cómo va la construcción de este tribunal especial sobre crímenes de agresión? Como sabemos, el 17 de marzo de este año, el Corte Penal Internacional emitió una orden de detención contra Putin y contra su comisaria para infancia. Se les acusa de deportación y traslado ilegales de niños ucranianos de los territorios ucranianos temporalmente ocupados. En total, desde el comienzo de invasión de Rusia, se han llevado al menos 19,000 niños. Pues tales acciones por parte de Rusia se califican como genocidio, en efecto. Es importante recordar que uno de los primeros juicios en Nuremberg contra los nazis después de la Segunda Guerra Mundial estuvo relacionado con la reubicación forzada de los niños de los territorios ocupados por nazis. La Convención sobre el Genocidio y el Estatuto de Roma de 1998 consideran este acto como parte de un delito mayor del genocidio y los crímenes contra la humanidad. Claro. Pero también es muy importante que Putin y su cúpula militar rindan cuentas por el crimen de agresión contra un Estado independiente, contra Ucrania. Hasta la fecha, las instituciones judiciales internacionales que existen, como la Corte Internacional de Justicia o Tribunal de Derechos Humanos de Europa, no extienden su jurisdicción al crimen de la agresión. Por eso hemos propuesto la creación de un tribunal especial para juzgar crimen de agresión contra Ucrania. Ya se ha creado un núcleo de 37 países que participan en estas actividades de establección de este tribunal. Entre estos países hay también países latinoamericanos como Guatemala y Costa Rica, y claramente queremos ver entre estos países México. Claro, nada más estos dos países de América Latina. Cuando usted menciona los 19,000 niños, es decir, estos 19,000 niños fueron tomados por los rusos en territorio de Ucrania. De Ucrania. Entre estos niños hay órfanos, hay niños que tienen parientes, tienen abuelos o tías o tíos y son fuerzamente trasladados a Rusia. Y mayoría de estos niños son dados para adopción forzosa en Rusia. Esto es crimen de genocidio.
Eso es uno de los elementos que de alguna manera inclusive rebasan estas violaciones de derecho internacional. Es decir, es algo inhumano, es perverso. Sí, exactamente. Por eso son menores. Accionó el Tribunal Internacional Criminal, pues. Sí. Condenando ruso, declarando Putin o emitiendo un orden contra Putin por sus delitos. Sí, es definitivo. Y entonces, en el corto plazo usted y bueno, el presidente Zelensky no ven ciertos avances, no ven una luz al final del túnel. Yo insistiría, ¿no? Es decir, no es tan fácil lograr esta paz. Por lástima, ahora no vemos disponibilidad o deseo de parte de Moscú hablar sobre el paz, como lo piden Lula o otros líderes mundiales, pues solamente vemos una posibilidad de vencer en el campo de batalla. Pues por eso sí, tenemos que cambiar estos nuevos, como dicen rusos, realidades territoriales. Pues claro, tenemos que desocupar nuestros territorios. Pues sí, con nuevas realidades territoriales, después vamos a hablar sobre el paz. Pues por lástima, esto es única vía ahora que vemos, es nuestro ejército que puede liberar nuestros territorios. Entiendo. Uno de los presidentes, el único presidente, creo yo, usted me corregirá, que ha sentado a Rusia y Ucrania en la mesa, ha sido Erdogan, el presidente turco. En esta nueva época para Erdogan, en donde acaba de ganar las elecciones, ¿ve usted que pudiera ejercer esta influencia, el poder que tiene Erdogan en la región para que convoque a estas dos partes? ¿O? Sí, Turquía es muy importante jugador en Europa y jugador global. Y hemos visto logros que podríamos tener junto con Turquía, por ejemplo, para reabrir nuestros puertos para exportar nuestro grano. Pues sí, pienso que el potencial de este país y de su presidente es grande y es importante. Yeah. Hablando de los medios de comunicación en México, particularmente deberíamos, y incluyo por supuesto la sección internacional del Economista, darle más seguimiento al tema de Ucrania. ¿Usted cómo ve? Es decir, las coberturas que tienen los medios en general, tanto prensa, radio y televisión, que son al fin de cuentas lo que une a la opinión pública, a la sociedad, con algo que ocurre en Ucrania, que insisto, para los internacionalistas no se nos hace lejos, porque tiene una repercusión no solamente en Ucrania, que es lo más triste por lo que ocurre, sino a nivel geopolítico. Pero en la población general, al peatón promedio de este país, pues no tiene ni idea de dónde está ni siquiera Ucrania. Sí, por lástima es así. Entendemos que Ucrania es muy lejos de México y México tiene sus problemas y la gente se preocupa de su vida cotidiana y es normal, esto entendemos. Pero queremos agradecer a todos los medios de comunicación mexicanos que siempre tienen en foco esta situación en Ucrania. En efecto, yo veo cada día que los medios de comunicación mexicanas cuentan sobre la situación en Ucrania y también periodistas mexicanos viajan a Ucrania. Hace algunos días, en efecto ayer, fue una presconferencia de nuestro presidente con participación de medios de comunicación de América Latina y dos periodistas mexicanos estaban presentes en esta conversación. Además fue también una interesante entrevista con la primera dama de Ucrania y espero que esto va a ser publicado y difundido aquí en México y para que la gente mexicana conozca más sobre nuestra situación, sobre guerra en Ucrania. ¿Cómo es un día allá en Ucrania? Si nosotros pusiéramos el ejemplo que aquí estar comiendo en un restaurante de Avenida de los Insurgentes y de repente se escuchara un misil, ¿no?, a una calle, ¿es así lo que ocurre en Ucrania? Sí, es así, porque, por ejemplo, esta noche fue ataque grave contra Kiev. No solo contra Kiev, contra Kharkiv también murieron 2 niños en Kiev. Sí. Y hoy es el Día Mundial del Niño. Sí, ¿no? Sí, cuando uno observa y enfoca con el tema hacia los menores de edad, se hace mucho más cruel, ¿no? Este tipo de momentos. Exacto. ¿No? Y la sociedad está preparada cuando se escuchan las alarmas, van a los refugios.
Tú no puedes estar preparado para esto. Pues esto siempre, ya desde inicio de mayo sucede casi cada día en Kiev o en otras ciudades ucranianas. Bien, durante esta guerra casi cada día hay lanzamientos contra ciudades y aldeas ucranianas, pero se intensificaron estos ataques contra Kiev, por ejemplo, desde inicio de mayo. Es cada día en 3 de la noche, pues Sí. pueden imaginar. Sí, no, es... Eso es lo que quizás también aquí falta mucho. Es un terror. Sí. Así lo hacen terroristas. Sí, es lamentable. Y en Europa da la impresión al principio de esta invasión que había algunos países que dudaban en enviar armas a Ucrania para ayudarles por los nexos comerciales, geopolíticos que tenía. Hablo, por ejemplo, de Alemania, ¿no? Un país que construyó gasoductos, ¿no? Junto con Rusia. Y sin embargo, un año después vemos que me parece que ayer o antier acaba de dar noticia de que también va a cerrar algunos consulados de Rusia en Alemania. Tenían 5, ahora se quedan con 1, creo. ¿Cómo es este proceso de convencimiento? Sí, ahora vemos que todos en Europa, porque es muy cerca para europeos, y todos en Europa entienden de qué se trata, que tenemos la única amenaza en el continente europeo. Esta amenaza proviene de Rusia. Pues esto entienden países bálticos, no solamente países que tienen frontera con Rusia, como por ejemplo Finlandia, que pidió su membresía en la OTAN. Pues es la única posibilidad de contrarrestar esta amenaza, entrar en la OTAN. Claro. Pues porque, como yo he dicho, amenaza proviene de Rusia y todos los países quieren protegerse. Y lo entienden muy bien. Polonia, países bálticos, y ahora entienden todos los países en Europa. Alemania también, que ahora en Ucrania esta lucha es para sobrevivencia no solo de Ucrania, pero es sobre sobrevivencia de democracia en continente europeo. Por eso apoyan Ucrania, apoyan con armas. Nosotros defendemos y sin estas armas no podemos defendernos. Claro. La Unión Europea, su adhesión a esta agrupación, entiendo que ya inició, es un proceso a largo plazo, pero ¿cómo está la sociedad en Ucrania? ¿Está contenta por este tipo de decisiones? Sí, claro. Como yo mencioné al inicio, los objetivos de Putin que no logró hacer es destruir Ucrania, destruir el espíritu del pueblo ucraniano. La única cosa que logró hacer es consolidar la sociedad ucraniana. Y ahora puedo decir que todos los ucranianos están convencidos dónde tenemos que andar, a unirse con la Unión Europea. Ya. En México pocos partidos políticos y pocos políticos, bueno, no sé si pocos, pero sí se han acercado con usted, con Ucrania. Inclusive han habido algunos congresistas que han viajado a Ucrania. Salomón Chertorivsky, por ejemplo. ¿Qué se necesita entonces de alguna manera para poder... porque, a ver, yo veo algunos diputados del PT, de Morena, que se han acercado más a Rusia, pero no sé si entiendan lo que está ocurriendo en realidad. Yo pienso que entiendan muy bien de qué se está ocurriendo. Tienen otros intereses y hay otras... ¿Ideológicos? No lo sé. Ojalá que son dogmáticos o no hay otros intereses que están, no lo sé... Sí. Detrás de este apoyo de Rusia. Entiendo. Nos quedamos acá con este tema, pues. Okay. Pues, embajadora, no sé si gustaría agregar algo que no... Digo, esto daría para muchas conversaciones. Yo ponía el ejemplo de que nos tendríamos que imaginar como si estuviéramos en un restaurante en México y de repente escucháramos estos misiles, ¿no? Porque solamente así estas imaginaciones podrían convencer a la sociedad mexicana de lo que está ocurriendo en Ucrania.
hay un mal por naturaleza, ¿no? En México, que es un etnocentrismo, es decir, nos vemos como centro del mundo. Y lo veo cuando hay reacciones en redes sociales de que primero hay que acabar con la pobreza y con la inseguridad de nuestro país. Y eso habla de la poca comprensión o nula comprensión de lo que es el mundo. Es decir, nos aferramos a nuestros colores del acta de nacimiento, de los pasaportes, de las fronteras, pero estamos en el mismo planeta. Y estos documentos, pasaportes y demás son papeles, ¿no? En realidad tendríamos que estar mucho más unidos, hombro con hombro, y más solidarios, por supuesto, que eso es algo fundamental por lo que ocurre en su país. Sí, muchas gracias por sus palabras. Es exactamente yo que quería también decir a los mexicanos. Nosotros queremos que mexicanos entiendan qué pasa, qué está pasando en Ucrania. Por lástima, aquí la propaganda rusa tiene bastantes logros. Aquí hay Russia Today, que tiene emisiones 24 horas al día. Pues hay Sputnik. Esta propaganda es bastante fuerte. En efecto, no es nada de nuevo en esta táctica de propaganda. Fue usado por Hitler. Es grande mentira, se llama esta táctica. Tú cuando haces mentiras increíbles, la gente cree en estas mentiras porque no puede imaginar que alguien puede mentir en tantas dimensiones. Pues esto funciona. Esto ya usaban durante décadas otros, digamos, líderes, sí, pues, en otras dictaduras. Por eso yo pienso que la gente mexicana tiene que entender qué está pasando y ver no solamente situación en México, pero en más largo mundo. Claro, claro. Y finalmente, Relaciones Exteriores en México le ha abierto las puertas o no, porque no sabemos absolutamente nada. Es decir, las posiciones del presidente López Obrador es silencio, sus buenos deseos de que esto se arregle, ¿no? Yo creo que eso es... Espero que esto cambie poco a poco y quiero reiterar que yo he mencionado en muchas entrevistas que estamos muy agradecidos por la postura de México dentro de la ONU durante el año pasado, cuando México todavía fue miembro del Consejo de Seguridad, que fue extremadamente importante para nosotros. Pues estamos agradecidos por esta postura de México. De Juan Ramón de la Fuente, sobre todo, yo le decía al principio, antes de iniciar el podcast, que a pesar de que el embajador de la Fuente fue contundente, claro, que es la misma postura que tendría que llevar obviamente el presidente de México, pues no es lo mismo Palacio Nacional, las mañaneras, que una sala allá en Nueva York, en Naciones Unidas, muy lejano del Zócalo en la Ciudad de México. Parece que lo que estoy diciendo es una enorme contradicción, porque debería haber consistencia entre las dos partes, es decir, entre el presidente de México y el embajador de la Fuente, pero la caja de resonancia que tiene el Palacio Nacional no tiene o no la tiene para el mexicano promedio el Consejo de Seguridad. Claro que para un internacionalista, por supuesto que es mucho más importante el Consejo de Seguridad, que es una caja de resonancia mundial, a cambio de que el Palacio Nacional, pues, es local, no es nacional. Muchas gracias, embajadora. Le agradezco su Muchas gracias. Gracias por la invitación a participar en su programa. Gracias. Hasta pronto. Yo les agradezco. Soy Fausto Pretelín. Lea el Economista. Le invito a que escuche también todos los podcasts que están ya en la pantalla de sus computadoras, en aplicaciones y en otras plataformas. Muchas gracias. Hasta pronto. Fausto.pretelín@eleconomista.mx. El Economista Podcast.